The Wild Project. Es muy importante el tema de que al principio, en ese 2014, sobre todo 2015, entre las fuerzas armadas ucranianas, claro, y porque al final todo era un poco anárquico, ¿no? Con los manifestantes asaltando el parlamento, todo esto era muy anárquico. Muy popular, ¿no? Muy popular, y obviamente estaba todo lleno de extremistas. Y tenían mucha fuerza y se habían armado organizaciones abiertamente neonazis. Podemos hablar... O sea, neonazis como tal. Neonazis como tal. Hablamos con de... Simbología, con simbología, con todo. Con adoración a Hitler. Todo. Tal, lo que entendemos, lo que entendemos por un real. neonazi. Exacto. Vale. Organizaciones como el Pravi Sector, el sector derecho, por ejemplo, ¿no? Que es una organización abiertamente pro-nazi. Y se empiezan a crear también, pues eso, unidades militares engrosadas por voluntarios con esta ideología, el famoso batallón Azov, entre ellos, ¿no? Claro, eso es uno de los motivos que Putin esgrimió para invadir Ucrania, desnazificar Ucrania. Desnazificar Ucrania. Hablemos de los nazis en Ucrania, pues. Sí. Pues lo que te digo, al principio, 2014-2015, estas organizaciones tienen un poder bastante grande en Ucrania, que se aprovechan mucho de este vacío de poder. Bastante tiene el ejército ucraniano con la situación en el Donbass, y cualquier ayuda es poca, y como para encima ponerse a luchar contra... Bueno, aparte que los soldados ucranianos, muchos de ellos son muy nacionalistas, incluso hay muchos neonazis entre ellos. En el propio ejército. En el propio ejército. Eso pasa prácticamente en todos los ejércitos del mundo. Pero bueno. Claro, cuando ya por fin se empieza a estabilizar el nuevo gobierno ucraniano, llega Poroshenko al poder, después Zelensky y tal, es verdad que muchas de estas organizaciones son incluso ilegalizadas. Y toda esa fuerza que tienen, pues ha disminuido muchísimo. ¿Podemos decir que ya no existen nazis armados en Ucrania? No, no lo podemos decir. Todavía continúa el batallón Azov. ¿Qué es el batallón Azov? ¿Exactamente qué es? ¿Es un grupo político que tiene parte armada? ¿Es un grupo paramilitar? ¿Qué es exactamente? No, es un grupo paramilitar. Es un grupo paramilitar. Es un grupo paramilitar. ¿De ideología neonazi? De ideología neonazi. Confesa, vamos a decir. Confesa, o sea, no se esconden. Se cree que más o menos está integrado por unos 1000 miembros. Y sobre todo se concentran en el frente de Mariupol. Mariupol es una ciudad que está cerquita del Donbass. Ahora mismo... Y es la que ahora está recibiendo, vamos a decir, lo peor de la guerra. De hecho, que el batallón Azov esté ahí, yo creo, y esto es una cosa personal, es un análisis que hago yo, que no es casualidad. El batallón Azov lleva ahí desplegado toda esta guerra del Donbass porque es donde estaba la guerra, pero si no ha sido reubicado es en parte porque Mariupol es indefendible. Se sabía que iba a ser rodeada, y yo creo que así el gobierno ucraniano mata a 2 pájaros de un tiro. O sea, los quiere como casi sacrificar, ¿no? Por un lado, se quita de en medio toda esta ultraderecha, y por otro lado, es la gente más fanática, es la gente que menos se va a rendir y los que más bajas van a causar a los rusos y más va a retrasar la ofensiva rusa. Por tanto, yo creo que esto, insisto, es un análisis personal. El gobierno ucraniano los ha sacrificado un poco. Movimiento inteligente, yo creo que sí, porque también en cierto modo, pues eso les legitima. Cuanto menos nazis haya en las filas ucranianas, más legitimado está el gobierno de Kiev y menos problemas de repercusión internacional en Occidente va a tener. Claro, que cuando se habla mucho, ¿no? Se habla mucho de los nazis en Ucrania. Claro. Es curioso saber que realmente sí que tenían un poder que a lo mejor no tienen en otros países. Mucho mayor, claro. No se puede ni comparar con lo que hay en España, hay por nazis ejemplo. en España, pero no son un grupo paramilitar que vayan causando problemas gordos. Pero está claro entonces que el gobierno ucraniano actual no es un gobierno pro-nazi. Obviamente que no es. Y no les interesa para nada esto. No es, de hecho, el propio Zelensky es judío. O sea, vamos a ver, es que es judío y no sé si es su padre o su abuelo, creo que su abuelo, que luchó en el Ejército Rojo. O sea, para que no es sospechoso. Pero bueno, esto de los han aprovechado ahora, vamos a decir. Sí, ¿no? Los han aprovechado y luego también... No les han hecho ascos. Exacto. ¿No? Dices, oye, mira, eres nazi, pero ¿quieres luchar contra los rusos? Venga. De la misma manera que el propio Zelensky ha dicho que va a sacar convictos de las cárceles
para luchar, que ahora mismo la situación de Ucrania es de tal necesidad, es tan dramática, que necesita lo que sea para poder defender, y ya te digo, no le hace ascos a neonazis y no le hace ascos a presidiarios, vete tú a saber qué tipo de delitos a sus espaldas. De hecho, no sería extraño, y de hecho ya hemos visto imágenes bastante deplorables de que se empiecen a ver pues crímenes de guerra también por parte ucraniana, porque al final es muy complicado tener bajo control a todos tus soldados individualmente, y siempre va a haber gente sádica, gente mala de por sí, que va a poder cometer todo tipo de tropelías, y más en un ambiente como es una guerra, ¿no? Se han visto vídeos, ¿no? Porque hoy en día se puede grabar todo, claro. No es como las guerras de antaño, en la cual muchos crímenes de guerra eran de habladurías o eran de boca a boca. Hoy en día se pueden ver vídeos. Se han visto vídeos de gente atada en postes. Incluso tú me has dicho que has visto vídeos de niños castigados. Exacto. ¿Los llegan a matar? No, que se sepa. Son castigos que se como sepa, ridiculización, bueno, ridiculización, dureza. y que te están atando un poste con los pantalones bajados. En una Ucrania que puede hacer menos 10 grados, menos 5 grados ahora mismo. ¿Estos qué grupos suelen hacer eso? ¿Serían los neonazis? Son los Azov? elementos, sí, los elementos más extremistas. Normalmente es gente del batallón Azov o de alguna otra milicia muy nacional, ultranacionalista. Obviamente no son elementos regulares del ejército ucraniano. Que es un ejército formal y normal. Un ejército como profesional. El problema es que, claro, se han repartido tantas armas a civiles sin prácticamente control, que ahora mismo cualquiera en Ucrania, cualquier civil, puede hacer prácticamente cualquier cosa. Porque tiene armas para hacerlo y se ve con potestad, se ve legitimado, porque al final en esto de defender su patria hay gente que se ve legitimada para hacer todo tipo de, como digo, de crímenes de guerra o de tropelías. Pero sí, se han visto. Es verdad que la gente que están atando a postes siempre se ha dicho, ¿no? Desde el principio, que bueno, que eran ladrones que aprovechaban la guerra para robar, para saquear negocios, etcétera. Pero es verdad que bueno, que hemos visto ya vídeos en los que aparecían niños, pues eso, de 12 años. Hoy he visto una niña de que no debería tener más de 10, y que ahí son cosas injustificables, haya hecho lo que haya hecho. O sea, quiero decirte, ya sí que estamos hablando de. Pero bueno, son cosas que van a ocurrir. Y que no por ello, porque haya algún elemento que haga esto, el bando ucraniano es mejor ni peor. Y tampoco haríamos ningún favor a nadie por santificar el bando ucraniano, ¿no? Todo lo que haga, porque muchas veces, no, esto como lo han hecho los de mi lado, pues le voy a buscar justificación. Hay cosas que no la tienen, y lo que hay que distinguir es cuando el movimiento está orquestado por el gobierno de turno o por el alto mando de turno, a cuando son comportamientos individuales de grupos extremistas. Exacto. Lo mismo para los rusos, ¿eh? Claro. Lo mismo para los rusos, que hay que ver cuando, por ejemplo, con el tema de los bombardeos sobre poblaciones civiles, muchas veces se dice, no, es que los rusos han bombardeado un centro comercial. Y luego ves que el centro comercial estaba lleno de vehículos blindados ucranianos. Claro, estaba siendo utilizado para otros usos. Pasa en todas las guerras. Pasó en la guerra de Siria, como por ejemplo se montaban centros de mando en hospitales. Aprovechando Porque sabes que un hospital es menos probable, o conlleva que si te lo bombardean, pues tienes tú también una excusa para hacer propaganda contra el otro bando. Claro. Eso lo hicieron, por ejemplo, los rebeldes en Alepo, lo hacían, ¿no? Montaban, tenían un hospital, ¿vale? Estaba el hospital, ya, pero es que dentro del hospital también estaban el alto mando de las fuerzas rebeldes, etcétera. Entonces, muchas veces hay que ver que no todo es blanco o negro, claro, que hay muchos grises, y sobre todo en un conflicto tan bestia como este, ¿no?